Hay hombres que nacen demasiado temprano, no porque sean genios, sino porque ven cosas que los demás todavía no pueden soportar. Friedrich Nietzsche fue uno de ellos. No fue un líder, no tuvo seguidores en vida, no fue amado ni comprendido. Murió solo, enfermo y en silencio. Y sin embargo, entendió algo sobre el ser humano que hoy nos duele más que nunca. Nietzsche vivió casi toda su vida en soledad. Nunca formó una familia. Sus amistades fueron pocas y casi todas terminaron mal. Sufría dolores constantes, migrañas, problemas de visión, náuseas. A veces pasaba días enteros sin poder levantarse de la cama. Renunció joven a su cátedra universitaria, no porque no pudiera enseñar, sino porque su cuerpo ya no resistía. Pero su mayor enfermedad no era física, era interior. Nietzsche se sentía desconectado del mundo, como si habitara una época que no le pertenecía. Un día, escribió una frase que lo condenó para siempre. Dios ha muerto. No era una provocación barata, no era un ataque a la religión, era un diagnóstico. Nietzsche no decía que Dios hubiera muerto literalmente, decía que la fe, los valores y las certezas que sostenían a la humanidad estaban desapareciendo. Y cuando eso ocurre, el ser humano queda solo frente al vacío, sin reglas, sin sentido, sin un ¿para qué? Nietzsche entendió algo terrible. Cuando el sentido se rompe, no todos sobreviven. Nietzsche llamó a esto nihilismo. No creer en nada, no esperar nada, no sentir que la vida tenga un propósito real. Para él, este vacío no traería libertad inmediata, traería confusión, ansiedad, depresión, violencia interior. La gente seguiría viviendo, pero sin saber por qué. Trabajando, consumiendo, repitiendo rutinas, pero sintiéndose vacía. ¿Te suena familiar? Nietzsche no describía su época, estaba describiendo la nuestra. Nietzsche no escribía para académicos, escribía para el individuo que se siente perdido en silencio, para quien cumple con todo, pero siente que algo falta. Decía que el verdadero peligro no era el dolor, sino vivir sin una razón clara para soportarlo. Por eso advertía, cuando el ser humano deja de creer en algo más grande que él, no se vuelve libre de inmediato, se vuelve frágil. Este no era un problema del futuro, era una advertencia. Nietzsche propuso algo que casi todos malinterpretaron, el superhombre. Cuando Nietzsche habló del superhombre, el mundo entendió otra cosa. Pensaron en poder, en superioridad, en dominar a otros, pero Nietzsche hablaba de algo mucho más incómodo. Hablaba de un ser humano capaz de vivir sin muletas. El superhombre no es alguien sin miedo, es alguien que no deja que el miedo decida por él. No es alguien sin dolor, es alguien que no necesita mentirse para soportarlo. Para Nietzsche, el problema no era que la vida doliera, el problema era vivir una vida que no valiera ese dolor. El superhombre nace justo ahí, cuando los valores antiguos ya no funcionan, pero el ser humano aún no ha creado otros. No huye del vacío, no lo tapa con distracciones, no se anestesia, lo mira de frente. Nietzsche sabía que esto no era fácil, por eso decía que no todos podían hacerlo. La mayoría preferiría repetir ideas heredadas, obedecer normas que no entiende, vivir vidas que no eligió. No por maldad, sino por cansancio. El superhombre, en cambio, se hace responsable de su propia vida. No culpa a Dios, no culpa a la sociedad, no culpa a la historia. Acepta algo brutal. Si el sentido no existe, entonces hay que crearlo. Y aquí está la parte más dura. Nietzsche no prometía felicidad, no prometía paz, prometía honestidad. Vivir sin engañarse, vivir sin excusas, vivir sabiendo que el sentido no está dado, sino construido. Tal vez por eso esta idea incomodó tanto, porque no ofrecía consuelo,
ofrecía responsabilidad. Y no todos están listos para eso. El superhombre no es un ideal lejano, es una pregunta incómoda. ¿Qué haces cuando ya no hay respuestas prefabricadas? Tal vez Nietzsche no se rompió solo por pensar demasiado, tal vez se rompió por cargar una verdad que su época no podía sostener. Y quizá la nuestra tampoco. Con los años, su mente comenzó a quebrarse. En 1889, Nietzsche colapsó en una calle de Turín. Según algunos relatos, al ver a un caballo siendo golpeado, lo abrazó y se derrumbó llorando. Nunca volvió a ser el mismo. Pasó los últimos años de su vida sin poder escribir, sin poder hablar con claridad, sin ser consciente de su obra. Mientras el mundo lo ignoraba, su mente se apagaba lentamente. Lo más cruel es esto. Nietzsche murió sin saber que décadas después sus ideas serían leídas en todo el mundo, que influiría en psicólogos, escritores, artistas, filósofos, que su advertencia sobre el vacío no había sido exagerada. Hoy vivimos rodeados de estímulos, pero faltos de sentido, conectados a todo, pero lejos de nosotros mismos. Nietzsche no estaba loco, solo estaba demasiado adelantado. Tal vez la pregunta no es si Nietzsche tenía razón, tal vez la pregunta es, ¿qué hacemos ahora que sabemos que tenía razón?